Nunca me había detenido a observar mi propia sombra. Siempre caminaba rápido, siempre de un lugar a otro, siempre con prisa. Pero esa tarde el sol estaba bajando y mi sombra se proyectaba tan larga que parecía señalarnos a mí y a todo lo que estaba ignorando desde hacía meses. Me quedé parado, viendo cómo mi figura se movía silenciosamente sobre el pavimento. Era extraño, pero sentí que estaba viendo una parte de mí que ya no reconocía. Llevaba tiempo aparentando que todo estaba bien. Sonriendo cuando me sentía roto. Hablando con energía cuando por dentro solo quería dormir para no pensar. Aceptando más responsabilidades porque yo podía con todo, aunque no fuera cierto. Cargar con esa máscara todos los días era agotador, pero lo hacía porque creía que si la dejaba caer, decepcionaría a alguien. Pero ahí, frente a mi propia sombra, me di cuenta de algo: no era a los demás a quienes tenía miedo de decepcionar, era a mí mismo. Había esperado demasiado de mí, como si fuera una máquina que nunca se cansa. Me exigía más de lo que le exigiría a cualquier otra persona. Me hablaba con dureza, me criticaba, me castigaba, me juzgaba, todo desde el silencio de mis pensamientos. Respiré profundo. La calle estaba tranquila, y por primera vez en mucho tiempo, sentí un peso aflojar dentro de mí. Me senté en la acera, sin importar lo raro que pudiera verme. Y ahí, con el cielo anaranjado sobre mi cabeza, acepté algo que llevaba negando durante meses: estaba cansado. De verdad cansado. No era tristeza, no era depresión, no era desesperación. Era agotamiento emocional, silencioso, profundo. Ese que se acumula cuando pasas demasiado tiempo siendo fuerte para todos menos para ti. Y ese día decidí algo: no quería seguir escondiendo lo que sentía. Llamé a una persona de confianza. No para que me solucionara nada, solo para decirle la verdad: estoy cansado y no sé por dónde empezar. Fue la primera vez que dije algo sincero en mucho tiempo. Y fue como abrir una ventana en una habitación que llevaba años cerrada. No se resolvió todo al instante. Claro que no. Pero ese pequeño acto de honestidad me salvó. Empecé a hablar más. A descansar sin culpa. A pedir ayuda. A llorar cuando lo necesitaba. A soltar la idea absurda de que debía ser perfecto. Y, poco a poco, recuperé algo que creí perdido: la paz de estar en mi propia compañía. Hoy puedo decir que enfrenté mi sombra y descubrí que no era mi enemiga, era la parte de mí que pedía ser vista. Pero la historia no terminó ahí. Esa tarde fue solo el inicio de un proceso más largo, más profundo, más humano. Porque enfrentar la sombra no significa vencerla de una vez, significa aprender a caminar con ella, reconocerla, darle un lugar. Comencé a notar cómo aparecía en distintos momentos: en la oficina, cuando aceptaba tareas que no quería; en reuniones, cuando sonreía sin ganas; en la soledad de mi cuarto, cuando apagaba la luz y me quedaba mirando el techo. La sombra estaba ahí, recordándome que aún tenía cosas pendientes conmigo mismo. Decidí entonces que no podía seguir ignorándola. Empecé a escribir cada noche lo que sentía, aunque fueran frases cortas, aunque fueran pensamientos confusos. Descubrí que poner palabras a mis emociones era como darles permiso de existir. También aprendí a caminar más despacio. A detenerme en las esquinas, a mirar el cielo, a escuchar el ruido de la ciudad sin prisa. Cada pausa era un recordatorio de que no tenía que correr todo el tiempo. La sombra me enseñó que no era debilidad aceptar el cansancio. Que reconocerlo era, en realidad, un acto de valentía. Seguí caminando en los días posteriores con otra mirada. La sombra ya no era solo una figura oscura que me acompañaba, era un recordatorio constante de que debía escucharme. Cada tarde, cuando el sol descendía y mi silueta se alargaba sobre el pavimento, me detenía unos segundos para observarla. Era como un ritual silencioso, un pacto conmigo mismo: no volver a ignorar lo que sentía. Aprendí que la sombra no desaparece aunque uno corra. Siempre está ahí, esperando pacientemente a que la reconozcas.
Y en esa aceptación encontré una nueva forma de vivir. Dejé de exigirme perfección y comencé a valorar los pequeños gestos, dormir temprano, cocinar sin prisa, leer unas páginas antes de cerrar los ojos. Cosas simples que, sin darme cuenta, me devolvían la calma. También empecé a hablar con más honestidad. Con amigos, con familia, incluso conmigo mismo. Ya no respondía todo bien por costumbre, decía lo que realmente pasaba. Descubrí que la vulnerabilidad no me hacía débil, sino humano. Que compartir mis miedos no alejaba a la gente, sino que la acercaba. Hubo días difíciles, claro. Días en que la sombra parecía más pesada, en que el cansancio volvía a instalarse. Pero ahora tenía herramientas: escribir, descansar, pedir ayuda, llorar sin vergüenza. Y cada vez que lo hacía, sentía que recuperaba un pedazo de mí. Con el tiempo, la sombra dejó de ser un símbolo de agotamiento y se convirtió en una guía. Me mostraba los límites que debía respetar, las emociones que debía atender, los silencios que necesitaban espacio. Comprendí que no era mi enemiga, sino mi aliada. Empecé a caminar más despacio por la ciudad. Notaba detalles que antes pasaban desapercibidos: el olor del pan recién horneado en la esquina, el canto de los pájaros al amanecer, la forma en que la luz se filtraba entre los árboles. Cada instante era un recordatorio de que la vida no se mide en velocidad, sino en presencia. La sombra me enseñó a reconciliarme con mis propios límites. A entender que descansar no es rendirse, que pedir ayuda no es fracasar, que llorar no es perder la fuerza. Aprendí que la verdadera fortaleza está en aceptar la fragilidad y caminar con ella. Un día decidí escribirle una carta a mi sombra. No era un ejercicio literal, sino simbólico. Le agradecí por haberme mostrado lo que yo no quería ver: mi cansancio, mis miedos, mis contradicciones. Le prometí que no volvería a ignorarla, que la llevaría conmigo como parte de mi historia. Esa carta se convirtió en un recordatorio de que la sombra no es un enemigo, sino una voz que pide ser escuchada. Con el paso de los meses, noté cómo mi vida cambiaba. Ya no me exigía estar disponible para todos, aprendí a decir que no. Ya no me castigaba por descansar, aprendí a disfrutarlo. Ya no me juzgaba por sentir, aprendí a abrazar mis emociones. Y en ese proceso, descubrí que la paz no era un destino lejano, sino un camino que se construye día a día. Hoy camino más despacio. Observo el cielo, escucho la ciudad, dejo que el viento me recuerde que estoy vivo. Y cuando mi sombra se proyecta frente a mí, sonrío. Porque sé que no estoy huyendo de ella, sino caminando a su lado. Ese viaje interior me enseñó que la paz no llega de golpe, ni como un milagro. Se construye con actos pequeños, con decisiones sinceras, con la valentía de aceptar lo que somos. Y aunque aún tropiezo, aunque todavía me exijo más de lo necesario, ya no me castigo como antes. Ahora me acompaño. La sombra me mostró que la verdadera luz no está afuera, sino dentro. Que a veces necesitamos detenernos, mirar hacia abajo y reconocer esa figura silenciosa que nos sigue. Porque en ella habita la parte de nosotros que pide ser escuchada, la parte que nos recuerda que no somos máquinas, que somos humanos, y que merecemos descansar, sentir y vivir con autenticidad. Hoy puedo decir que enfrenté mi sombra y descubrí que no era mi enemiga, era la parte de mí que pedía ser vista. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Nos vemos la próxima.